El Dios que todo provee tiene como propósito nada menos que el edificar la casa de Dios. Para experimentar este aspecto de Dios, tiene que estar en Betel, en la casa de Dios, en la vida de iglesia. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Nuestro estudio vida de hoy nos trae al capítulo 35 de Génesis. Y Eric Romero está aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Hermano, nos alegramos muchísimo de que esté otra vez aquí. Agradezco estar aquí para compartir las riquezas de Cristo que hay en el libro de Génesis. Eric, hoy continuaremos con el capítulo 35 de Génesis, el cual habla de Betel, la casa de Dios. Durante el mensaje, el hermano Lee utilizará de nuevo el término vida de iglesia. Quisiera entonces que nos explicara lo que significa esta frase, vida de iglesia, y cuál es la diferencia entre esto e ir a la iglesia o asistir a la iglesia, como comúnmente se dice. La frase la vida de iglesia se refiere a la experiencia en la cual los creyentes en Cristo viven en el cuerpo y para el cuerpo de Cristo. Cuando decimos vamos a la iglesia, damos a entender que la iglesia es un edificio físico, que la iglesia es solamente un lugar de madera o cemento. Pero el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia no es un lugar físico, sino que es el cuerpo de Cristo, según se ve en Efesios 1, versículos 22 y 23 y Colosenses 1, 18. El cuerpo de Cristo es único, es decir, solamente existe un cuerpo de Cristo. Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo, entonces nosotros debemos vivir en el cuerpo y para el cuerpo de Cristo. Esta es la vida de iglesia. Todos los creyentes de Cristo son los miembros del cuerpo de Cristo. Y tal como en el cuerpo humano todos los miembros dependen el uno del otro mutuamente, en el cuerpo de Cristo también necesitamos prestar nuestro servicio a los otros miembros y así edificarnos mutuamente. En nuestra vida diaria y en nuestras reuniones, todo debe ser para el cuerpo, y esta es la vida de iglesia. Otro punto en cuanto a vivir la vida de iglesia, que es la vida del cuerpo, es el aspecto de unidad entre todos los creyentes. Y esta unidad existe solamente en Cristo. En el Nuevo Testamento no hay denominaciones entre los creyentes de Cristo, sino que solo hay una iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En el momento que creímos en Cristo y recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Y llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia única de Dios. Al principio, cuando los creyentes se reunían, lo hacían simplemente como la iglesia en el lugar donde vivían. La iglesia no es un nombre, sino que es una descripción de los creyentes. Por eso, en el Nuevo Testamento se lee acerca de la iglesia en Antioquía, en Hechos 13:1, la iglesia en Cencrea, en Romanos 16:1, la iglesia en Jerusalén, en Hechos 8:1. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y este cuerpo es expresado prácticamente en las ciudades donde los creyentes viven la vida de iglesia, la vida del cuerpo. Entonces, esto quiere decir que la iglesia incluye a todos los creyentes de ese lugar. Correcto. Según el Nuevo Testamento, todos los creyentes en una ciudad son miembros de la iglesia en esa localidad y son la expresión del único cuerpo de Cristo en ese lugar.
Quisiera presentarles una fórmula para definir a qué nos referimos cuando hablamos de Betel, el lugar escogido por Dios, el terreno de unidad de la iglesia. Hechos 14:23 más Tito 1:5 es igual Apocalipsis 1:11. En su primer viaje ministerial, Pablo visita distintas ciudades de Asia, predica el Evangelio, regresa por las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, y según Hechos 14:23, constituye ancianos en cada iglesia. Y en Tito 1:5, le dice a Tito que establezca ancianos en cada ciudad. Notemos estas dos frases. Ancianos en cada iglesia equivale a ancianos en cada ciudad. O sea, solo hay una iglesia en una ciudad. Ahora vamos a Apocalipsis 1:11, que dice: Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El apóstol Juan dice 7 iglesias y a continuación menciona 7 ciudades. O sea, en una ciudad solo hay una iglesia, compuesta de todos los creyentes redimidos en Cristo. Quisiera leerles una nota en la versión Recobro acerca de este versículo, que dice: Este libro fue enviado a las 7 iglesias, lo cual equivale a ser enviado a las 7 ciudades. Esto muestra claramente que la práctica de la vida de la iglesia en los primeros días consistía en tener una iglesia en cada ciudad, una ciudad con una sola iglesia. En ninguna ciudad había más de una iglesia. Esto es Betel, el lugar escogido por Dios, el terreno de unidad de la iglesia, ya que el cuerpo de Cristo es único. Maravilloso, hermano Eric. Yo creo que esto nos da una preciosa introducción para el estudio vida de hoy. Así que comencemos el estudio vida de hoy en Génesis 35 con Witness Lee. Now we come to the promise of God. Ahora venimos a la promesa de Dios. This term sounds quite common to our ears. Este término puede ser demasiado común o muy conocido para nosotros, But actually, here in this portion of the word, pero en esta porción de la Biblia, la promesa de Dios no es muy común ni muy ordinaria. Aquí nos dice que el Dios de promesa es el Dios que provee todo. Y aquí quisiera llamarles la atención a la revelación de Dios y de sus títulos. En el capítulo 1 de Génesis se ve que el primer título que se presenta de Dios es Elohim, Dios, nada más. En Génesis 2 podemos ver otro título divino que se revela allí, que es Jehová, que Reina Valera lo traduce como Jehová Dios. Así que en el capítulo 1 vemos la revelación de Dios como Elohim, y en el capítulo 2 se revela el nombre de Jehová. Si leemos estos dos capítulos bajo la luz de Dios, podemos ver que Elohim es un título divino de Dios, o sea, el creador de la creación. Después, en el capítulo 2, vemos que el título Jehová se revela para mostrar la relación de Dios con el hombre. Pero este título divino, El Shaddai, el Dios que todo provee, no es revelado sino hasta el capítulo 17. En este capítulo, Dios vino a Abraham a decirle que Él era el Dios todosuficiente, que todo lo provee. Y ustedes ya saben cuál era la situación allí. Abraham fue llamado por Dios con un propósito en mente, que él llegara a ser el padre de muchos, el padre de los llamados de Dios.
Al leer el capítulo 17 una y otra vez podemos ver que Dios es el que provee todo para que nosotros produzcamos los materiales para la casa de Dios. Aquí Jacob encuentra que el Dios que da la promesa es el Dios que todo lo provee. Este es un título que Dios había usado anteriormente cuando se le apareció a Abraham. ¿Nos podría usted decir si hay alguna conexión entre esta revelación de su título a Jacob y a Abraham? Sí la hay. Necesitamos comparar estos dos relatos de la aparición de Dios, primero a Abraham en el capítulo 17 y luego a Jacob en el capítulo 35. En ambos, Dios se revela como el Shaddai, el Dios que todo lo provee. Además, al examinar estas dos historias de las experiencias de Abraham y Jacob, vemos que cuando Dios se les manifestó como el Dios que todo lo provee, se produce un cambio de nombres. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y también cambió el nombre de Jacob a Israel. El cambio de nombre indica que hubo un cambio de su ser, hubo transformación. Cuando Dios se dispensa en usted como el Dios que provee todo con su suministro abundante, Él lo transforma en una persona nueva. Así que el cambio de nombre indica que se ha llevado a cabo la transformación. En Filipenses 1:19 se usa esta frase maravillosa: el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Este es el Dios que lo provee todo. Él se dispensa en nosotros por el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos este abundante suministro y somos llenos del Espíritu diariamente? Él nos transforma de suplantadores a príncipes de Dios. Al comparar estas dos historias, también vemos que cuando Dios se les apareció a ambos, Él les prometió una multiplicación. A Abraham le dijo que su simiente iba a ser como el polvo de la tierra, y a Jacob le dijo que su simiente iba a producir una nación y conjunto de naciones y reyes. El nombre Abraham significa el Padre exaltado, pero el nombre Abraham significa el Padre de una gran multitud. Cuando Dios en Cristo se dispensa en nosotros por el suministro abundante del Espíritu, somos cambiados de ser una persona exaltada a una persona que llega a ser padre de una multitud. Tal padre es una persona que produce frutos, es decir, produce personas que edifican el cuerpo de Cristo. El nombre Jacob significa el que se agarra del calcañar, un suplantador. Dios le cambió su nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. Cuando el Dios que todo lo provee se dispensa en nosotros, Él nos hace personas útiles para la edificación de su casa. Esto nos muestra que Dios en Betel tiene como propósito edificar su casa. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se edifica la casa de Dios? La casa de Dios, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo, se edifica con todos aquellos que han sido transformados por el Dios que todo lo provee. Y Él nos hace personas fructíferas para la multiplicación de Dios. Así que, cuando Dios aumenta en nosotros el fluir interno de su vida, Él fluye afuera y produce mucho fruto. Esta es la multiplicación de Cristo para edificar la casa de Dios. Muchas gracias. Continuamos entonces con Witness Lee. Genesis 17 and Genesis 35, these two chapters Los capítulos 17 y 35 de Génesis correspond very much. concuerdan mucho. Number one, both of these two chapters reveal Número 1. that Ambos capítulos demuestran que Dios es el Shaddai, el Dios que provee todo. Dios le dijo a Abraham que Él era el Dios que provee todo, y a Jacob le dijo las mismas palabras. Yo soy el Dios que
todo provee. Número 2. ¿Se dieron cuenta que en ambos capítulos ocurre un cambio de nombre? Abraham tuvo un cambio en nombre y Jacob también. Todos ya hemos visto que en la vida espiritual, un cambio de nombre significa transformación, un cambio en la persona. Anteriormente usted era Abraham, pero ahora usted es Abraham. Jacob era el suplantador, mas ahora es Israel, un luchador con Dios. Este no es solamente un cambio de etiqueta, sino un cambio en su ser, un cambio en su constitución. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿Se han fijado que en todo el Antiguo Testamento, solamente estos 2 capítulos hablan de lo mismo? El capítulo 17 nos habla de la transformación de Abraham y el 35 nos habla de la transformación de Israel. Muy bien, el tercer punto, y tienen que prestar atención a este punto, es que en estos capítulos vemos la promesa de Dios. Esta misma promesa Dios le dio a Jacob. ¿Se han dado cuenta que la promesa que Dios le hizo a Jacob en el capítulo 28, en la primera experiencia de Betel, fue muy indefinida? Porque le dijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Necesitamos nosotros conocer la Biblia por medio de la Biblia. Y la mejor manera de hacerlo es comparándola versículo por versículo. En el capítulo 28, Dios vino por primera vez en un sueño para prometerle a Jacob que sus descendientes iban a ser como el polvo de la tierra. Pero en el capítulo 35, la segunda vez en la experiencia de Betel, Dios vino a Jacob para darle una promesa de una manera más avanzada, ya no tan indefinida. Ya no se menciona el polvo. El polvo aquí se vuelve en naciones con reyes. Es así como debemos estudiar la Biblia, ¿ven? Al hacerlo de esta manera se dará cuenta que lo que Dios le prometió a Jacob en el capítulo 35 es exactamente una repetición de la misma promesa dada a Abraham. El centro de esta promesa es ser fructífero y multiplicarse, no para producir más polvo, sino para producir naciones con reyes. Tienen que ver que estos 2 capítulos armonizan entre sí, por lo menos en 3 modos. En el título divino, es decir, el Dios que todo provee, en el cambio de nombres y también en la multiplicación para producir naciones con reyes. Ahora pueden ver que este título divino, el Dios que todo provee, tiene como propósito nada menos que el edificar la casa de Dios. ¿Desea experimentar el Dios que todo lo provee? Si lo va a experimentar, debe darse cuenta que no lo podrá hacer en forma individual. No lo podrá. Para experimentar este aspecto de Dios, tiene que estar en Betel, en la casa de Dios, en la vida de iglesia. Eric, en la introducción, usted nos dio una definición de la vida de iglesia. Me gustaría entonces hacerle una pregunta directa. ¿Por qué no se puede experimentar individualmente al Dios que todo lo provee? ¿Por qué necesitamos la vida de iglesia para esta experiencia? Si queremos disfrutar a Dios como el Dios que todo lo provee, que es el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, tenemos que estar en la vida de iglesia, en la vida del cuerpo. Efesios 4:15 y 16 nos muestra claramente esta necesidad imprescindible. Y dice, en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo causa el crecimiento del cuerpo,
para la edificación de sí mismo en amor. Estos versículos nos muestran que el cuerpo causa el crecimiento de sí mismo, y este crecimiento es la edificación de sí mismo. Pero ¿cómo se lleva esto a cabo? El versículo 16 dice que el crecimiento del cuerpo de Cristo se lleva a cabo por medio de todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Por tanto, para obtener el abundante suministro de Cristo y así crecer, necesitamos vivir en el cuerpo de Cristo, ya que este suministro solo lo podemos disfrutar allí. Las coyunturas del rico suministro están en el cuerpo. Si usted no está en la vida del cuerpo, ni tiene una vida de comunión reuniéndose con los otros creyentes en la vida de iglesia, entonces no podrá recibir este rico suministro del Dios quien lo provee todo. Necesitamos a los miembros dotados, quienes son las coyunturas del rico suministro, para que nos suministren al Dios que todo lo provee. También necesitamos la función en su medida de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Si estamos abiertos a todos los miembros, entonces recibiremos el suministro que proviene de su función. Pero si vivimos individualísticamente y aislados, entonces perderemos el suministro del cuerpo de Cristo, el cual es el suministro del Dios que lo provee todo. Entonces, esto no quiere decir que no haya experiencia de Dios fuera del cuerpo de Cristo. Pero si estamos en el cuerpo, recibimos una porción especial. Así es. Si solo experimentamos individualmente a Dios, esta porción es muy limitada. Debemos darnos cuenta que toda experiencia personal tiene como propósito el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Precioso comentario, hermano Eric. Continuemos entonces con Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy. Now, Ahora, let's go on a little bit. sigamos adelante. You read the history of Jacob Si leemos la historia de Jacob in his uncle's country. en la tierra de su tío, en Padán Aram, verán que no hubo ni una promesa de Dios durante ese tiempo. Nada en absoluto. ¿Por qué? ¿Se debe esto a que Dios había cambiado? No, por supuesto que no. Dios nunca cambia, pero ¿por qué Dios no le dio ninguna promesa a Jacob en Padán Aram? Debido a que ese no era el lugar apropiado para que Dios le diera sus promesas a su llamado. Jacob no estaba en el lugar apropiado. En Padán Aram, Jacob no estaba en la posición adecuada para recibir la promesa de Dios. Para recibirla, hay un requisito absoluto, y es que debemos estar en el lugar apropiado. Fuera de la vida de iglesia, no se encuentra la posición necesaria para recibir la promesa de Dios. Padán Aram no es el lugar donde Dios puede venir a darle promesas a sus llamados. No. Bueno, entonces, Jacob salió de Padán Aram y regresó a la buena tierra. Pero, como ya vimos, él se detuvo en Sucot. Y Sucot significa cabañas, porque allí Jacob edificó muchas cabañas para su ganado. Y ese lugar se encuentra al este del Jordán. No es la mejor parte de la buena tierra, sino que es como la frontera. Mientras él estuvo allí, no hubo ni una promesa. Ni siquiera hubo un altar. Él no erigió un altar. Ya vimos esto, ¿verdad? Luego, Jacob continuó de Sucot a Siquem. Y vimos que en Siquem Jacob erigió un altar. No obstante, este altar no fue construido en el lugar que Dios deseaba, sino que Jacob lo edificó en el lugar que a él le pareció, el lugar que le satisfacía a él, pero no a Dios. Por tanto, Dios arregló las circunstancias para no dejar en paz a Jacob, sino más bien para sacudirlo. Ya vimos esto. Entonces vino la palabra
y le dijo, levántate y ve a Betel. Así que pueden ver que en todos estos lugares, Padán Aram, Sucot y Siquem, no hubo ninguna promesa de Dios. Y no la hubo hasta que Jacob llegó a Betel. Solamente Betel era el lugar apropiado, el lugar donde Dios podía venir a prometerle a su pueblo. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos testificar lo mismo. Nunca recibimos una promesa tan sólida como la que hemos experimentado cuando venimos a la vida de iglesia. Ahora quisiera verificar con ustedes. Estas promesas que Dios nos ha dado y que hemos recibido en la vida de iglesia, díganme, ¿todas estas promesas para qué son? No se olviden que todas estas promesas tienen como fin el edificio de Dios. Sentimos que una vez más Dios nos ha hablado. Muchísimas gracias, hermano Eric, por sus palabras. Gracias por invitarme y continuemos disfrutando al Dios que todo lo provee. LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.